Hola, qué gusto nos da poder dialogar con ustedes en confianza, el programa de Fe y Alegría a través de la señal de Atel Televisión. Uno de los problemas que más nos preocupa a todos los venezolanos y venezolanas es el problema de la violencia. Todos los sondeos de opinión indican que la violencia ocupa el primero o el segundo lugar en algunos casos sobre esos miedos que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Y por supuesto, las escuelas no podían escapar de ese tema de la violencia. Hoy vamos a conversar sobre la violencia en las escuelas con una invitada de lujo. Nos complace mucho poder tener con nosotros a Luisa Pernalete, una educadora de muchos años, una soñadora con un país mejor, que ha puesto toda su vida al servicio de la causa de la educación popular y actualmente recorre todos los rincones de Venezuela tratando de sembrar en las escuelas y en las comunidades donde esas escuelas funcionan la cultura de paz. Se trata de Luisa Pernalete. Bienvenida, Luisa, muchísimas gracias por estar con nosotros en confianza. Pero antes de iniciar el diálogo con Luisa, vamos a ver un micro que preparó nuestro equipo de producción para ayudarnos a ubicarnos en este tema de la violencia en las escuelas. Adelante, Betere. La escuela debe ser un espacio que contribuya al pleno desarrollo de los involucrados, su conciencia moral, su madurez emocional, psicológica y espiritual. Asimismo, debe encaminar hacia la adquisición de competencias instrumentales y humanísticas que lo capaciten para el trabajo y la vida en sociedad. Sin embargo, es preocupante que a lo largo de nuestro territorio nacional se incrementen día a día los episodios de violencia dentro y alrededor de las escuelas, pasando de ser lugares donde se prepara al educando para la convivencia social a sitios problemáticos, reflejos de nuestra sociedad enferma y en crisis. No existe precisión por parte de las autoridades en cuanto a este tema, ya que la violencia escolar no está tipificada dentro de la lista de delitos, porque es una modalidad relativamente nueva que se ha multiplicado vertiginosamente los últimos años. Por ello, es necesario exhortar sobre la urgencia de promover políticas públicas para la prevención y erradicación de este problema y garantizar la protección y seguridad de todos y todas en los centros educativos. Luisa Pernalete, ¿hay o no violencia en las escuelas? Mira, en las escuelas hay violencia de todo tipo. Fíjate que nosotros ya no estamos hablando de violencia escolar, que es lo que normalmente se entiende cuando uno piensa en dos muchachos peleando, o el bullying escolar, el acoso escolar, sino que tenemos que hablar de violencia de todo tipo. Violencia de los maestros hacia los alumnos, aunque a veces no es consciente, pero la existe. Violencia entre pares, que es lo que normalmente hablamos de violencia escolar. Violencia de alumnos a maestros, que es una cosa nueva en Venezuela, eso no había en Venezuela, al menos no que se supiera. Y violencia también del entorno hacia la escuela, pero de una manera muy crecida, pues, ¿no? Claro que hay mucha violencia escolar. El problema número uno que tenemos para enfrentar el problema de la violencia escolar es que no se reconoce oficialmente que existe ese problema, ¿no? Hay operativos, hay acciones, pero no se reconoce que hay un problema muy serio en las escuelas. ¿Tienes algunos datos que nos permitan decir que realmente el problema es serio? Ajá. Yo datos duros no tengo, pero tengo lo que yo llamo datos blandos que se vuelven duros. Cuando a mí una maestra me dice, mire, una amiga mía en una escuela, un niño de tercer grado porque se le amonestó, al día siguiente fue, le puso una pistola en la mesa y le dijo, si usted me vuelve a regañar, yo traigo a mi hermano, que es de una banda, y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Un niño de tercer grado, ¿no? O cuando a mí me dicen que hay maestros que están renunciando a sus escuelas porque ya no pueden controlar el salón, porque ya no pueden, porque han sido amenazados. Cuando a mí me dicen las mamás, a mi hijo lo amenazaron con navaja, un niño de 5º grado lo amenazó esta tarde con navaja, mi hijo no quiere volver a la escuela. Ciertamente hay violencia y hay mucha violencia. Hay algunos estudios hechos en Venezuela que no son nacionales, pero que son estudios válidos, como el que hizo el Centro Gumilla en unas 60 escuelas de Caracas, fue publicado en el 2009, que nos dice que sí, que los muchachos ven
ve mucha violencia y violencia de todo tipo. Violencia verbal, que a veces no se considera violencia, pero que deja muchas heridas en las personas. Violencia física, cuando uno le pregunta a los muchachos, mire, ¿ustedes ven peleas en la escuela? Todo el mundo levanta la mano, pero además cada vez con más frecuencia, además cada vez con más crueldad. ¿Ah? Hay un problema que nos está preocupando mucho, que es que no solamente son los varones los violentos, al menos los violentos físicamente, sino también las muchachas están siendo muy violentas. Hay el ciberacoso, o sea, la violencia escolar, pero a través del internet, que además deja muchísimas heridas y que además no tiene control, porque eso se riega por toda la comunidad y por toda la ciudad. Eso es muy serio lo que está sucediendo. Muchachos que graban, filman casos de violencia escolar y lo ponen como un gran trofeo. Sobre todo en las redes sociales. Sobre todo en las redes sociales, por eso se habla de la ciberviolencia, pues, pero que tiene que ver con la escuela porque son grabaciones que dicen qué escuela es, qué grado es, qué alumno es una cosa terrible, ¿no? Esa violencia llega hasta a cobrar vidas. Aquí en Venezuela yo no he sabido, pero sé que en otros países de América Latina han habido suicidios por ese tipo de violencia, ¿no? Pero tenemos también lo que nosotros llamamos la violencia silenciosa, que no se ve, porque cuando un muchacho pelea con otro, bueno, la maestra ya sabe, es Elvis que peleó con Francisco, entonces bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero cuando es la amenaza, el amedretamiento, que todos los días yo te molesto. Yo recuerdo hace 2 años en Ciudad Bolívar, un caso, no una escuela nuestra, pero da lo mismo, sea la escuela que sea, ¿no? Una niña de 12 años en un liceo de Ciudad Bolívar en el mes de mayo, que cansada ya del acoso escolar de otra compañerita, un día entrando al liceo, cuando llegó la muchachita nuevamente a molestarla, sacó una navaja y delante de todo el mundo la mató ahí a cuchilladas, ¿no? El portero quiso intervenir y también el portero salió herido. Y la niña no era una niña violenta, la niña era una víctima de la violencia, cansada del problema, ¿no? Entonces, de verdad, el problema de la violencia escolar es sumamente serio. Tenemos armas en las escuelas. Yo conozco liceos en donde hay detectores de metales en la entrada. Por supuesto, ya se sabe que el morral transparente o el morral de malla ya prácticamente es norma en muchísimos liceos públicos y privados. Esto no es solo un problema de los escuelas de sectores populares, claro, ahí se agrava porque hay menos posibilidad como de drenar y de enfrentar el asunto con profesionales, ¿no? Luisa, el tema es muy interesante, pero debemos hacer un paréntesis para cumplir con unos compromisos de la planta televisiva. Estamos conversando en confianza sobre el tema de la violencia escolar. Quédese con nosotros, que usted también quizás puede ser víctima o mejor aún, parte de la solución. Ya volvemos.